Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: Présteme por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le respondió desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser un amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, no es casualidad que Lucas inserte esta reflexión de Jesús sobre la oración inmediatamente después del Padre Nuestro. Que bueno, pues fue el Evangelio del día de ayer, ¿no? También correspondía con Lucas. Luego dice, la oración por excelencia del cristiano, en efecto, ahora se trata de aprender cuál debe ser la actitud interior. O sea, el día de ayer era qué oración es por excelencia para el cristiano, y ahora vamos a ver cuál es esa actitud que debemos de tener de manera interior. Dice, del que se dirige a un Dios que es Padre y profundamente amigo del hombre. Si bien ayer recordábamos cómo empieza esta oración por excelencia para el cristiano, empieza precisamente con esta palabra, Padre, ¿sí? Padre nuestro. Ni siquiera solo se queda con esta cuestión, este concepto que caracteriza, ¿sí?, un vínculo, sino todavía aún mayormente, más estrechamente, con una relación todavía, más profunda, como el decirle nuestro, ¿no? De hecho, por allí hay alguna reflexión de Santo Tomás de Aquino. Si ustedes buscan en internet, está muy a la mano, Si ustedes buscan allí en internet, reflexión del Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino. Si le ponen nada más reflexión del Padre Nuestro, pues les va a salir un montón de cosas, ¿no? Pero si le ponen reflexión del Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino, se las recomiendo, está excelente. Porque él precisamente inicia hablando, de hecho, con estos dos conceptos. Padre Nuestro, dice Santo Tomás de Aquino, hace referencia a tanto una confianza que le debemos de tener como Cristo la tenía con su Padre, ¿sí? Porque al decirle Padre, de alguna otra manera ya nos familiarizamos, creamos un vínculo. Bueno, no creamos un vínculo, está un vínculo que de alguna otra manera, pues, tiene que ver, ¿no?, con esta filiación, este ser hijos de Dios. Y ahora imagínate añadirle todavía aún más, es decir, como que el segundo concepto le da un peso más fuerte de amistad, bueno, más que amistad, me quiero referir a
una relación todavía más fuerte, pues, ¿sí? No sé la verdad cómo expresarlo, ya ando buscando palabras, pero es esto, ¿no? O sea, imagínense relación padre-hijo. Pues claro que no se puede comparar con una relación entre amigos, entre novios, porque son diferentes tipos, pero una relación padre-hijo es demasiado íntimo, es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces, bien, al mencionar el segundo concepto, vuelvo a repetir, recae con mayor peso. Decirle padre nos conlleva a tener una confianza. Decirle nuestro, pues obviamente nos lleva a una cuestión más particular, más propia, más personal, de conocimiento entero se supone, porque al decirle nuestro se supone que encontramos en él una cuestión de continua relación, ¿sí? Es decir, de que le tengo tanta confianza que es resultado pues de mi entera relación con él. Y no solo eso, que a través de el decirle nuestro, también encontramos una hermandad. ¿Por qué? Porque asimismo lo rezan nuestros hermanos, nuestros prójimos, quien de alguna otra manera pues profesa esta fe católica, esta religión cristiana católica. Como bien sabemos, ¿no? Lo hacemos o lo encontramos en el rosario, en la misa, y cuando lo escuchamos de algún otro hermano sabemos que al que mi prójimo le diga nuestro también a Dios Padre, esto solo significa que en él voy a encontrar, es decir, en el prójimo, hermandad, y por lo tanto no debe de haber ni división, ni rencor, ni enemistad, sino todo lo contrario, solamente hermandad, que habla mucho, ¿no? Por lo que el mismo Cristo, de alguna otra manera, pues está siempre involucrando dentro de su enseñanza, dentro de su evangelización, que obviamente no es más que la buena nueva del Padre, siempre conducido a la unidad, siempre conducido a la caridad, a la fraternidad, al amor. Muy bien, vamos a continuar leyendo y nos dice lo siguiente. Dice, en efecto, ahora se trata de aprender cuál debe ser la actitud interior del que se dirige a un Dios que es Padre y profundamente amigo del hombre. La enseñanza está coloreada con dos pequeñas, aunque vivaces, parábolas. La primera es la del que va a medianoche a casa de un amigo. La petición a esa hora, en condiciones incómodas, para quien debe abrir la puerta de su casa. No puede ser atendida de inmediato. El acento del relato está puesto en la insistencia de quien sabe que llama al corazón, más que a la puerta, de un gran amigo con confianza, con la certeza confiada de obtener. El mensaje está aquí. Esta primera parábola pues sí nos hace demasiada referencia a la confianza que se supone deberíamos tener en Cristo nuestro Señor, por el cual debe de ser un elemento importante en cuanto a la fe. Es decir, hemos escuchado también en voz de Padre Jorge a través de algunas de sus homilías, donde nos explica estos tres elementos tan fuertes que de alguna otra manera nos dan esa constancia de que podemos tener fe. Y esa es la escucha, la obediencia y la confianza, en donde es precisamente elementos importantes para cada uno de nosotros, porque de alguna otra manera sabemos hasta dónde o en qué estado se encuentra nuestra fe. O sea, imagínate, yo siempre pongo el ejemplo de cuando conocemos a un nuevo amigo o una nueva persona simplemente. No llegas enseguida con toda una confianza, ¿no? Para hablarle, para bromearle, mucho menos. Sobre todo nosotros como mexicanos, ¿no? Y algunos, yo me cuento por ahí entre ellos, algunos imprudentes que somos de repente, ¿no? En agarrar confiancita, como decimos vulgarmente, con cualquier persona que vemos o notamos. Hay muchas personas que se les facilita, ¿verdad?, el relacionarse. Ya vemos otras tantas que no tanto, ¿sí? Que de repente sí
nos cuesta un poco y hasta a veces incomodamos. Entonces, simple y sencillamente necesitamos comprender qué es lo que se requiere para tener una fuerte relación con el otro o la otra. Es precisamente en base al tiempo, un conocimiento de aquella persona, un acercamiento, ¿sí?, que nos permita realmente comprender la otra persona, su modo de pensar, su modo de hacer las cosas, sus diferentes actitudes, en fin. Y esto nos va a llevar ¿a qué? Con el paso del tiempo, a conocerla, a tener más confianza, a creer más en esa persona, saber en qué momento está diciendo la verdad, en qué momento está diciendo una mentira, o simplemente conocer a lo mejor una actitud tan importante en nuestra vida que se vuelven amistades para nosotros, y amistades largas, ¿no? Muchas de las ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que me hace tener una confianza en tal persona? Pues obviamente acercarme, conocerla, escucharla, dialogar, relacionarme. Entonces, es precisamente lo mismo para con Dios. ¿Por qué hoy el hombre, el católico de hoy, no tiene confianza en su Dios? Muchas de las veces ya desde el primer punto no se ha cumplido, no se acercan, ¿sí? O sea, sabe que en su parroquia se expone el Santísimo, por ejemplo, hoy los jueves, ¿no? O aquí que ahora ya tenemos hasta capilla de adoración y pues muchos no asisten, ¿no? De verdad que si les contara por ahí las aventuras, ¿no? Que de repente compadre Jorge le manda un mensaje y no, pues que ya tenemos a tal persona que se comprometió. Y luego de repente pasan 2-3 días, no, pues que siempre no. Entonces es triste ver un católico, ¿no? Que no tiene la intención de relacionarse con su Dios. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es solamente curarse, mejorar, estar bien, no pasar ninguna adversidad, y si la pasa, pues ahora sí me acerco, pero mientras me solucione, estoy, y cuando no tengo ningún problema, no estoy con él, ¿sí? Es triste. Hay una poca práctica religiosa, hay una poca participación del laico en cuanto a, por ejemplo, las horas santas, en momentos de adoración, dedicarle pues un tiempo a Dios, ¿sí? Y dedicarle un tiempo no me estoy refiriendo necesariamente a la hora, que sí, es lo más recomendable, es lo mejor, pero no puedo de alguna otra manera recomendar esto para quien no sabe qué es, ¿sí? O sea, es lo mismo, si se fijan, es lo mismo cuando hablamos específicamente de una hora santa. Yo sinceramente es lo que he recomendado, ahí sobre todo para mis compañeros varones, ¿no? Que mucho le batallamos de repente porque pues, estar en silencio, ¿y qué hago? No, pues grito, salto, me hinco. No, lo único que tenemos que hacer es estar allí, es lo único, acompañar, ¿sí? Entonces pues cuando descubrimos esta maravilla, pues se supone que de repente vamos descubriendo que no es tanto del saber, no es tanto del hacer, sino más bien estar. ¿Por qué? Porque te va enamorando, te va atrayendo, te va simplemente seduciendo en el buen sentido de la palabra, en el sentido cristiano de la palabra, más bien, ¿sí? Entonces, claro que esta parte, vuelvo a repetir, la vamos a comprender hasta que lo vivimos, hasta que lo practiquemos. Entonces, es lo mismo, ¿no? Imagínate que de repente lo clásico, ¿no? Llegas a un nuevo trabajo, a un nuevo grupo social, a un nuevo grupo de salón de escuela, y cuando te dicen, no, pues fíjate que tal maestro nos va a dar clases, o tal jefe va a estar a tu cargo, va a estar a cargo de ti. Entonces, luego empezamos con esa incertidumbre, a investigar, a indagar, a preguntar, oye, ¿cómo es esta persona? Oye, ¿cómo es aquel? ¿Cómo es aquella? Porque como voy a tener una relación con esta persona, o como voy a estar todos los días dialogando con él, o bajo su mando, algo por el estilo, ¿no? Entonces nos preocupa. Entonces cuando nos platican algo bajo la perspectiva de otras personas que no es la nuestra, empezamos a prejuiciar. Uy, sí, se ve que es así, se ve que es enojona, se ve que es pleitera, se ve que es chismosa, se ve que empieza a hablar de otros. O sea,
¿sí? Empezamos a prejuiciar, ¿sí? A juiciar antes de tiempo. Y cuando sucede todo lo contrario, muchas de las veces, ahí yo digo, aquí casi confesándome, pues de repente pareciera que mis mismas palabras me dan un golpazo en la mera boca, ¿verdad? ¿Por qué? Por andar de hablador, por andar anticipándome, ¿sí? Antes de tiempo, antes de conocer a la persona. Entonces, ¿qué tan importante es acercarse, dedicarle tiempo para relacionarse, conocer a la persona profundamente y posteriormente pues generar en base a todos estos elementos la entera confianza? Lo mismo es con el Señor. No podemos prejuiciar, hay 1 hora, es bien demasiado tiempo. Dale 15 minutos si quieres, pero bien dados, ¿ah? En ese momento de estar con Él, sin que tu mente se distraiga, sin que te distraigas por cualquier otra cosa. Entonces, esto es, ¿no?, lo más importante. Entonces, ¿por qué no hay católicos con una entera confianza? Por una falta de acercamiento con Él. Esto lo hablaba con otras palabras, con el coro de aquí de Montemaría, que vuelvo a repetir, creo que también lo había dicho el día de ayer. La mayoría de ellos son jóvenes, entonces les decía, ¿por qué hay una minoría de católicos? Porque hay una minoría de creyentes en este Dios cristiano que es Cristo. Porque ya no se cree en la religión, en la iglesia, porque ya no hay fe en el joven, en el adolescente, inclusive en el adulto. ¿Por qué? Y algo con el que compartía yo, o siempre he compartido con diferentes grupos, es muy sencillo, les digo. Este resultado se origina por la falta de testimonio. Pero fíjense qué tipo de testimonio. El testimonio que debe de hablar de un encuentro personal con Cristo. De un encuentro personal con Cristo. Hablamos de muchas cosas a veces en la iglesia. Hablamos que si lo que está de repente de moda en cuanto a nueva corriente ya hay que enfrentarla. Que si ahora salió una nueva imagen, que si ahora una nueva devoción popular, y que si el comportamiento de los jóvenes no es adecuado, y hablamos de muchas cosas, pero nunca nuestro testimonio va relacionado con un encuentro personal con Cristo. Y eso es de verdad muy triste. ¿Por qué? Porque el testimonio de repente pues pudiera ser muy abstracto, ¿no? Muy ideal, muy simplemente mágico, y no está aterrizando los pies sobre la tierra. Es decir, no es un testimonio de impacto que realmente toque el corazón de la persona, y no porque sea realmente nuestra actividad, nuestra acción, sino acción del mismo Cristo a través de nosotros. Entonces, sí se requiere, sí se necesita que, por ejemplo, tú que me estás viendo, me estás escuchando, papá, mamá, abuelo, tío, tía, nieto, hijo, lo que seas, que hables de Cristo, pero no en cuanto a una perspectiva necesariamente tuya, sino que invites al otro a que lo busque, invites al otro a que tenga ese encuentro personal, ¿sí? A que tenga esa intención, esa necesidad de buscarle, de encontrarle también. O sea, el hecho de que hayas conocido a Cristo no significa de que ya por ello podemos dar terminado todo. Es decir, podemos dar a nuestros prójimos como ya están salvos, ya no les va a pasar nada porque yo ya soy católico. No, eso no funciona así. Necesitas encontrar la manera, el método, el mejor modo de saber encauzar esta evangelización, este testimonio, a medida que vaya precisamente enraizado, ligado con lo que es un encuentro personal con Cristo. O sea, una cosa es que tú le digas, fíjate que Dios es amor, le digas esto muchas veces a tu hijo, pero otra es de que lo vea en ti, ¿sí? Y no solo cuando vas a misa, sino allí en tu hogar. Cómo participas en la familia, cómo ayudas a que la unidad realmente se viva en la familia, cómo generas ese entorno tan cristiano, tan lleno de valores cristianos, ¿no? Cómo de alguna otra manera eres comprensivo y no prejuicioso. O sea, tiene mucho que ver. Ojalá
que de verdad trabajemos mucho, mucho en ello. Vamos de nuevo con este texto. Ahí está. Y ahora nos va a describir esta segunda parábola. Dice, la segunda parábola profundiza en la categoría de la paternidad, usando vivas imágenes de contraste: pan, piedra, pez, serpiente, huevo, escorpión. El pez, como el pan, es símbolo de Cristo. La serpiente evoca a la serpiente de Génesis 3, el enemigo por excelencia del hombre. El huevo es símbolo de la vida. El escorpión, que lleva el veneno en la cola, evoca la muerte. La serie de verbos fuertemente correlacionados entre sí, que aparecen después de la primera parábola: pedid y recibid. Sin embargo, aquí ya me estoy saltando al otro texto. Déjenme, me voy acá está. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Quiere persuadirnos a fondo de que la oración nunca es una pérdida de tiempo. Ahí está, para los que nos hace falta de repente acercarnos con una hora santa, con 15 minutos de hora santa, con media hora de hora santa, el tiempo que tú quieras, pero dedicárselo siempre a Dios. Y no todos los días si no quieres. Entendemos las diferentes labores, actividades que se encuentran en el día a día de los laicos, ¿no? En el exterior, ¿no? Allá afuera, pues en la vida cotidiana del laico, pues del hombre social. Entonces, no pasa nada, ¿verdad? Agárrate 15 minutos, ya en su debido momento encontrarás más este verdadero valor. Lo descubrirás por tu propia cuenta, que va relacionado con lo que les acabo de mencionar hace unos momentos, de un encuentro personal con Cristo, ¿no? O como aquel salmo dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. O sea, por tu cuenta, pues, que nadie te lo cuente, que nadie te venga a decir si es así o es de otro modo. No, tú mismo, compruébalo por tus propias manos, oídos, ojos, mente, corazón, por todo tu ser, compruébalo. Luego dice, repito de nueva cuenta, a fondo de que la oración nunca es una pérdida de tiempo ni un desafío a un Dios lejano y sordo. La oración tiene siempre una respuesta positiva. Con todo, debe ser perseverante, ¿ok? Perseverante. La pregunta de Jesús que aparece después de la segunda parábola supone una interpelación a nuestra sensibilidad más profunda. Sabemos que no somos buenos por naturaleza, sin embargo, el vínculo de la paternidad es tal que un padre, por el hecho de serlo, no puede más que dar cosas buenas y positivas a su hijo. Ojo, lo más positivo, el bien por excelencia, es el don de los dones, el Espíritu Santo, que se concede siempre a quien ora. Eso es lo que dice Lucas, a diferencia de Mateo, que habla en cambio de cosas buenas. Mateo capítulo 7, versículo 11. Aunque la oración parezca no tener respuesta según nuestra lógica, siempre excesivamente terrena, en realidad siempre es escuchada. Y el hecho de que Dios dé su Santo Espíritu a quien ora significa que el don incluye todo verdadero bien en orden a la salvación, en orden a la salvación. O sea que, pues, estamos de alguna otra manera hallando esta funcionalidad, por así decirlo, de nuestro quehacer cristiano con y bajo la conducta del Espíritu Santo. Ese poder que me permite a mí poder encauzar mi vida a la salvación. ¿Conforme a qué? Conforme a mi docilidad. Y conforme a mi docilidad vaya siendo precisamente prestada a, ¿cómo se le pudiera llamar? Utilizada para esa aceptación de Dios, pues entonces habrá en cada uno de nosotros esa mayor participación en cuanto a ese quehacer religioso. Es decir, todo aquello que yo pueda realizar durante mi vida cotidiana es las labores de la casa, del trabajo, como padre, como hijo, como esposa, esposo, como matrimonio, como familia entera,
que esté encauzado, que esté enraizado precisamente hacia este mayor bien o sumo bien que es Dios, lo haré precisamente con ayuda del Espíritu Santo, no por un propio mérito, ¿no? O por una propia fuerza, sino más bien por esto que precisamente aquí Lucas nos explica, o más bien este comentario en referencia a Lucas, por ser ese don de todos los dones, es el Espíritu Santo, dice, pues que nos va a permitir ese mayor resultado, ¿sí? Que ese mayor resultado, ¿cómo lo podemos traducir? Vamos a decirlo así, que nos mantiene siempre en una entera e íntima relación con Cristo. No por nuestras fuerzas, luego de repente solemos confundir, ¿no? Es que yo voy diario a misa. Pues sí, vamos diario a misa, pero solamente porque queremos tener algo a cambio. Qué maravilla sería aquel católico que va a misa o que se acerca a Dios con el único motivo de adorarlo, de agradecerle porque le amamos, en fin, con todas estas expectativas, que no está mal que quieras pedirle algo, pero que ese sea el motor de tu vida, pues sería algo realmente muy pobre, ¿no? Muy pobre. Entonces, el Señor no está para hacer un paño, ¿verdad? Ahí de lágrimas, no. El Señor es Dios y es un Dios cercano, que sí, consuela, pero vuelvo a repetir, no es un paño de lágrimas, consuela para darnos la fortaleza y sobrellevar cualquier situación. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.